Hola, bienvenidos a esta clase. En esta oportunidad vamos a aprender acerca de los micrófonos. ¿Qué es un micrófono? Un micrófono es un transductor que transforma una señal acústica, en este caso mi voz, la recibe, ¿cierto?, el micrófono y mediante un proceso de vibración con un campo magnético crean un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico es transmitido a través de un cable y llega a grabarse. Esta es la magia de los micrófonos, que puede recibir una señal acústica y la transforma en electricidad para que después pueda ser oída a través de un altavoz o grabada en un computador. Hay muchas clases de micrófonos. Tenemos micrófonos dinámicos, micrófonos de condensador, micrófonos de electret, entre otros. Hay, eh, hay varias categorías de micrófono, pero vamos a enfocarnos en dinámico, de condensador y de electret. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hablar acerca de los micrófonos dinámicos. Bueno, antes de pasar a los micrófonos dinámicos, vamos a hablar para qué sirve en este caso, o ya entrando en materia completa, para qué sirve un micrófono dinámico. Ya que estamos hablando ahora de micrófono dinámico, que ustedes están, por el cual se está emitiendo mi voz, yo le envío una presión acústica. Esta presión acústica pasa por un campo magnético a través de una membrana que vibra y esa crea un impulso eléctrico y es enviada a un altavoz. Bien, en primer lugar, el micrófono dinámico sirve para cantar. Bien, yo puedo cantar, bueno, no tengo muy buena voz, cantaría, pero no tengo muy buena voz. Sirve para instrumentos de percusión, ya sea batería, por ejemplo, una caja. Es muy normal ver en las cajas, no sé si en la iglesia pasa esto, pero en eventos grandes, me dicen, o obviamente ya sé, que tengo que ir a la caja, o a la tarola, como quieran llamarle, a la caja de una batería y ponerle un micrófono 57, Shure SM57, o un micrófono dinámico. ¿Por qué? Porque el micrófono dinámico está hecho para recibir altas presiones. O sea, un golpe muy fuerte eh, lo recibe muy bien. ¿Y por qué no le puedo poner un micrófono de condensador en una caja? Se lo voy a explicar más tarde, ¿ok? Pero sirve para eso. Lo otro, para lo otro que sirve, entre tantas aplicaciones que ustedes le pueden dar a un micrófono de dinámico, entre otras cosas, sirven para los instrumentos de viento. Tenemos una trompeta, por ejemplo. Una trompeta suena muy fuerte, por lo cual emite una presión muy alta. Y el micrófono dinámico está hecho para presiones altas, para recibir gran impacto de viento o gran impacto de una señal acústica, ya que está hecho para su mecanismo que tiene. ¿Ok? Vamos a hablar más tarde acerca de lo que es un micrófono o la sensibilidad de un micrófono, ¿bien? Em, ¿Cómo funciona un micrófono? El micrófono está compuesto en su mayoría, bueno, primero está la rejilla, que es esta la que ustedes ven por fuera. Esta rejilla, se las voy a mostrar en la cámara. Por dentro de esta rejilla lleva una esponja. Esa esponja impide que las P suenen muy fuerte entre otras letras o consonantes que suenan muy fuerte. En este caso, la P es una letra que suena que al pronunciarla eh, tiende a sonar alto. Por lo tanto, para eso es la rejilla. Es como un antipop, ¿ya? Luego de eso, lleva al centro de esto, tiene una cápsula con un campo magnético
Y esa cápsula que tiene en el campo magnético, después de la rejilla de la esponja, tiene una cápsula. Y esa cápsula es la que recibe la presión, ¿ya? Y esa cápsula que es magnética tiene una pequeña esponja también que permite que se pase o muchas presiones, o sea, pase muy fuerte la presión para que la membrana no quede expuesta, ¿ya? Luego esa bobina, de esa bobina móvil, tenemos una membrana de plástico, que en el centro de esa membrana de plástico tiene una bobina de alambre de cobre. ¿Qué es lo que hace esta bobina de alambre de cobre? Al, 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 al percibir una señal, esa bobina, o sea, esa membrana vibra, la vibración hace que la electricidad pase de un lado, de varias vueltas por el alambre de cobre y salga, ¿ya? Y eso crea un campo magnético. O sea, esa membrana vibra y al vibrar hay un campo magnético un poquito más, como está por aquí, hay un campo magnético. Digamos que por aquí está ya, para que ustedes entiendan, la, 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 el- la, la bobina móvil está aquí al centro, ¿ya? Más abajito por acá tiene esa membrana de plástico que yo les digo que en el centro tiene un, una bobina de cobre, con alambre de cobre, que recibe la señal, pasa por todas las vueltitas y se va. Esa lleva dos cablecitos hasta como por aquí. Y aquí hay un campo magnético. Aquí hay un campo magnético con imanes. El campo magnético funciona a través de imanes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al vibrar la membrana con una señal o con mi voz, vibra. Esa vibración hace que en el campo magnético que está aquí se cree un pequeño voltaje. Entonces, ese voltaje que llega acá es transmitido por este cable y llega al conector que está aquí, conector, y viaja por un cable, ¿bien? Viaja por un cable hasta llegar a un computador o al llegar a un parlante, ¿ok? Les voy a explicar algo. ¿Qué es el sonido? Debía haber partido por ahí. El sonido se mueve a través de un medio elástico, como el aire. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace agitar las partículas del aire y esas partículas del aire se empiezan a agitar entre sí y crean una señal acústica. Entonces, ese es el sonido. Es la vibración entre partículas de aire y estas, al estar más lejos de la fuente, se escuchan más lejos porque se dividen entre sí, vibran tanto que al llegar, si está por allá, por ejemplo, en la bocina, allá las partículas vibran mucho más rápido. Al llegar acá ya las partículas empiezan a vibrar menos, con tal de que a mi oído ya no me llega nada. Por ejemplo, una mosca. Tengo una mosca que anda dando vuelta. Las alitas de la mosca hacen vibrar el aire. Ese aire vibra hasta llegar a mi oído. Y así se transmite el sonido a través de un medio elástico como el aire. Entonces la mosquita anda por allá, yo la escucho lejos porque está allá y mi oído está acá. O si anda cerca de este oído, ¿cierto? La voy a escuchar aquí. Y entre más cerca venga de mi oído, la voy a escuchar un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque las vibraciones de las partículas del aire están más cerca de mi oído. Entonces la fuente de emisión está más cerca de mi oído. ¿Ok? Bien, me llega, por ejemplo, esa señal acústica a mi oído, hace vibrar el tímpano, mi tímpano vibra y la información es enviada a mi cerebro y mi cerebro la procesa y luego la interpreta, ¿ok? Es increíble el sonido. A mí me parece muy genial. Entonces, luego de eso, luego del micrófono dinámico, tenemos el micrófono de condensador. Aquí ya entramos en un mundo un poco más interior. Eh, es, es lo mismo que un micrófono dinámico. O sea, la estructura es lo mismo, pero el micrófono de condensador no funciona si no es
por una fuente fantasma que se llama Phantom Power, poder fantasma o energía fantasma. ¿Ya? Eh, Bien, el micrófono de condensador, como les decía, es un poco diferente al micrófono dinámico, ya que tiene por dentro un preamplificador. ¿Ya? Es por eso que si nosotros conectamos un micrófono de condensador a alguna consola, alguna parte y hablamos por el micrófono, no se va a escuchar nada. Si es que no encendemos el Phantom Power, que es el que yo les decía, que es el poder fantasma o la fuerza exterior que necesita el micrófono para funcionar. Es como un voltaje exterior que necesita para funcionar, ya que debe alimentar el, em, em, el preamplificador. Bien. Ok, vamos a hablar un poco acerca de qué es el Phantom Power. Quizás para ustedes deben ser muy como que así como, ¿y qué está hablando? No entiendo. Si ustedes no entienden, creo que en las consolas de las iglesias o en las consolas de sonido hay un botoncito que dice 48 volt o más 48 volt, ¿ya? Y ese valor tiene una anécdota. Por algo se estandarizó ese voltaje 48 volt, que no es 48 volt necesariamente, pero se estandarizó ese valor para, en general, para poder referirnos a el Phantom Power, ¿bien? Entonces, el Phantom Power, como les decía, es un voltaje externo que alimenta el preamplificador del micrófono, ¿bien? De lo contrario no funcionaría, ya que es indispensable para el funcionamiento de los micrófonos de condensador, ¿bien? Eh, como les decía, estos micrófonos de condensador tienen un preamplificador por dentro, ¿bien? Y ese preamplificador necesita ser alimentado por un voltaje externo, como 48 volts, ¿bien? Entonces, esta alimentación viene del término alimentación invisible, que se le puede llamar, que se encuentra dentro de la consola, ¿cierto? Que yo enciendo ese voltaje y ese voltaje envía una señal al micrófono, se enciende el preamplificador y el micrófono funciona. De hecho, cuando ustedes encienden el Phantom Power, una vez que se enciende, ustedes hablan por el micrófono y se demora un poquito en escucharse la señal del micrófono. Y es porque tiene que encenderse el preamplificador y escucharse y echar a andar todo el mecanismo que tiene por dentro el micrófono de condensador. Bien. Eh, ¿Por qué 48 volt? Como les decía, ya llegamos a la parte de ¿por qué 48 volt? ¿Qué significa esto? ¿De dónde nació? Este es como se le puede decir, una anécdota, ya que la razón es porque eh, Neumann, que es una marca de un micrófono, eh, pidió a la compañía Norway Broadcasting Corporation, no me sale muy bien el inglés, perdón, pero ellos habían solicitado un micrófono eh, que pudiera soportar 48 volts debido a que este voltaje era de un sistema de alimentación de emergencia. Por lo tanto, el micrófono debía soportar 48 volts. Entonces le pidieron por favor que crearan un micrófono para eso, para soportar 48 volts, que era el voltaje de emergencia de un sistema de iluminación. ¿Ok? Entonces, tras ese hecho de los 48 volts, lo hicieron obviamente, no pasó nada, pero se extendió, luego de esto se extendió ese valor de 48 volts y más tarde las industrias los estandarizarían y lo que hoy conocemos ya es que los 48 volts están en las consolas, pero a la verdad es un voltaje menor, no son necesariamente 48 volts. Bien, hay una denominación de los micrófonos de condensadores que se llama micrófonos de Electret. Estos micrófonos de Electret, los periodistas muchas veces ocupan este micrófono, lo ocupan mucho, ya que es muy cómodo y se ve muy poco.
es un micrófono de solapa, como le dicen otras personas, porque va en la chaqueta o va en la camisa y se ve muy poco, ya que el cable va por dentro, tiene una pincita y es un micrófono muy pequeño. El micrófono de Electret está construido de una cápsula que tiene un electrodo, como una bobina de policarbonato, algo así, que no necesariamente usa 48 volts, no, ya que la energía de la consola al encenderse es suficiente para alimentar el micrófono. Es de condensador, pero como les digo, ya que es tan pequeño que no necesita de 48 volts, ya que no tiene un preamplificador, porque al ser tan pequeño el micrófono, la cápsula es mucho más pequeñita, por lo tanto, la energía que necesita es proporcionada por la consola. A diferencia de este micrófono dinámico, que yo envío una señal a la consola, en el caso del micrófono de Electret o micrófono de solapa que van aquí, la energía es proporcionada por la misma consola y ahí el micrófono funciona perfectamente. Entonces no necesita los 48 volts, ¿ok? Pero sigue siendo un micrófono de condensador ya que es muy sensible. Bien. Y hablando de sensible, quería pasar a ese tema que es muy importante, la sensibilidad de un micrófono. Lo estaba dejando para el final porque quería primero explicarle cada uno de los micrófonos que les conté, que sería dinámico, de condensador y de Electret. Bien, es importante conocer la sensibilidad de los micrófonos, ya que ellos nos van a definir qué micrófono debemos ocupar para qué cosa. En este caso, hablaba al principio de los micrófonos dinámicos que resisten grandes presiones sonoras. Entonces podríamos decir que esa sensibilidad de los micrófonos es menor, o sea, digamos, claro, no es sensible ya que resiste grandes presiones. ¿Por qué? Ahora vamos a la descripción de sensibilidad. Es la capacidad de los micrófonos para captar sonidos y convertirlos en señales señales eléctricas, ¿bien? Es la capacidad que tiene el micrófono para convertir la señal. O sea, que si el micrófono es menos sensible, necesita mucho más presión, mucho más viento para que se mueva la membrana y cree un campo, cree un impulso eléctrico. En el caso de los micrófonos de condensadores, estos micrófonos son mucho más sensibles, ya que tienen un preamplificador eh, y ese preamplificador le da la suficiente capacidad para que el micrófono resista, para que el micrófono sea mucho más sensible, por lo tanto necesita mucho menos presión para que emita un voltaje. Los micrófonos, por ejemplo, este micrófono, al yo hablar, produce 1 milivolt o 2 o 3 milivolt. Y esos milivolts son transmitidos a través del cable. No es uno, no es un volt, son milivolt. Es muy pequeño el voltaje que produce la membrana, ¿ya? En el caso de los micrófonos de condensadores, los milivolts son mucho más grandes, ya que al ser un micrófono con una cápsula sensible, se mueve mucho más rápido y genera mucho más impulso eléctrico, mucho más voltaje, ¿ya? Entonces, tenemos que el micrófono dinámico es menos sensible que el micrófono de condensador, por decirlo de alguna manera, para que ustedes lo entiendan. Este micrófono es como si fuera un corazón duro, que no tiene sentimiento. Por lo tanto, tiene que recibir golpes muy fuertes de la vida para que su corazón llore o para que llore el micrófono, porque no es sensible. En cambio, el micrófono de condensador es como es como corazón de abuelita, que está sensible ya en su etapa, ya final, está muy sensible. Cualquier cosa que pasa, este micrófono, digamos, derrama lágrimas porque está mucho más sensible. O sea, no es necesario grandes golpes de la vida para que llore. Se me olvidaba mencionar una cosa, que es la utilidad que se le da al micrófono de condensador. Creo que se me olvidó. Uno de las utilidades que se le da al micrófono de condensador, y lo voy a decir junto a la sensibilidad porque tiene mucho que ver, es que el micrófono de condensador sirve para, por ejemplo, grabar una guitarra y este micrófono se pone a una distancia más o menos alejada, ya que es mucho más sensible y al ser más sensible
emite mucho más señal. Por lo tanto, si yo acerco el micrófono a la guitarra de condensador, yo lo acerco más, va a sonar muy fuerte el micrófono, va a decir, oye, pero está saturando, bájale. Y no, no es eso. Como el micrófono es sensible, es eso, justamente, produce mucho más señal. Por lo tanto, es necesario alejar los micrófonos para que estos micrófonos puedan desarrollarse bien, ya que son muy sensibles. Espero que se entienda. Cualquier cosa, por favor, déjenlo en los comentarios y con gusto les vamos a responder. Una vez más les recuerdo que nosotros hacemos capacitaciones a las iglesias. Por todo lo que está pasando, lamentablemente no podemos ahora salir, pero una vez que pase todo esto, nuestro ministerio MSFA se caracteriza por eso, por ir a las iglesias y hacer capacitaciones. Nos amamos lo que Dios nos ha entregado y queremos compartirlo con los demás hermanos porque creemos que es de bendición que ustedes conozcan también esto. Entonces, como les decía, el micrófono de condensador lo vemos muchas veces en los llamados over. No sé si están escuchando, oye, ponte el over o ponte el ambiental. Ahí está, el ambiental. Es típico, oye, ponte el ambiental que quede bien alto. Ese ambiental se ha estandarizado como overhead, que es como una toma de microfonía. El overhead significa arriba de la cabeza. ¿Por qué? Porque al ser un micrófono tan sensible necesita ir muy alto para que capte los platillos, ya que ustedes saben que si le pego con la baqueta a un platillo va a sonar muy fuerte. Por lo tanto, si coloco cerca el micrófono de condensador, lo coloco cerca del platillo, ustedes entenderán ya que este micrófono va a recibir toda esa presión acústica y va a saturar toda la entrada y va a sonar muy fuerte. Por lo tanto, es necesario colocarlo muy alto para que, como les decía yo, las ondas del platillo se desarrollen a través del aire y lleguen, pero así en su punto exacto a el micrófono, ¿ok? Entonces, tenemos que el micrófono de condensador se ocupa para baterías, para grabar un violín, también es espectacular grabar un violín con un micrófono de condensador, sirve para instrumentos de cuerda, también sirve mucho para los instrumentos de cuerda, para piano también es muy bueno grabar un piano con un micrófono de condensador, y hay muchos tipos de micrófonos de condensadores. Por ejemplo, tenemos un micrófono direccional, que es uno de estos tipo lápiz. Ese micrófono direccional me permite grabar excelentes tomas. Tenemos el micrófono también de diafragma grande, también es de condensador. Entonces también es un micrófono que me permite también muy buenas prestaciones, ¿ok? Bien, tenemos, para finalizar, tenemos la respuesta en frecuencia. ¿Qué son las respuestas en frecuencia? La respuesta en frecuencia me va a mí a enseñar para qué sirve el micrófono. Les explico. La respuesta en frecuencia es un gráfico que se muestra, es como se muestra a través de un gráfico que va a aparecer acá. Es un gráfico. Este gráfico me señala en qué punto el micrófono está en su peak máximo o en qué punto el micrófono, en qué hertz o kilohertz está en su punto máximo. Y esa es la frecuencia que yo quiero resaltar. Porque tenemos que las frecuencias, por ejemplo, voy a explicarlo un poco. Las frecuencias van de los 20 a los 20 kilohertz, ¿ok? Eso es algo que tienen que saberlo todo. El humano escucha, yo creo, desde los 60, 50 Hz hasta los 40 algunos, 20 kHz, no creo que alguno escuche 20 Hz, no lo creo. Yo creo que escuchan desde 40 Hz en adelante se debiera escuchar hasta los 20 kHz. Pero los 20 kHz es una frecuencia muy aguda, por lo tanto, yo creo que escuchamos hasta los 16, 18 kHz, yo creo. Al menos yo, en mi caso personal, escucho solamente hasta los 16 kHz. Más allá no escucho. Y desde los 60, 50 Hz en adelante. Entonces, tenemos, para explicarle la respuesta en frecuencia. La frecuencia es lo que nosotros escuchamos, ¿bien? Se estandarizó medidas de frecuencia porque las frecuencias están por todos lados. Ustedes saben que tenemos frecuencias cardíacas, tenemos frecuencias radiales, entonces son muchos puntos en el aire. Entonces, una persona muy inteligente agrupó todas estas frecuencias y las hizo a través de la escucha humana, que el umbral del oído humano son 25 kHz, eso ya cuando el oído se nos revienta. Por lo tanto, hasta los 20 kHz nosotros deberíamos escuchar.
y desde los 20 Hz supuestamente se escucha el humano, pero no es tan cierto. Escuchamos solamente hasta los 40, algunos más privilegiados escucharán desde los 30, yo creo. El micrófono, por ejemplo, un bajo, por ejemplo, yo lo puedo grabar con un micrófono especialmente para bajo de frecuencias bajas, por lo tanto tiene que ser un micrófono de diafragma grande, ya que el bajo mueve grandes presiones de aire, entonces el diafragma del micrófono que reciba el aire tiene que ser grande para que se mueva y pueda generar la presión que está emitiendo el micrófono del bajo. Entonces, si tenemos la respuesta en frecuencia, por ejemplo, en los 200 Hz, quiere decir que es un micrófono para bajos. Entonces, si la respuesta de frecuencia está en los 200 Hz o en los 300 Hz, 80 Hz, quiere decir que ese micrófono es un micrófono especialmente para bajo y fue creado para eso. Por lo tanto, es importante conocer la respuesta en frecuencia. Por ejemplo, tenemos un micrófono Phonestar FCM 440, que su respuesta de frecuencia está como más o menos en los 8 kHz más o menos, 8000 Hz o 8 kHz como ustedes le quieran llamar. Eso quiere decir de que es un micrófono especialmente para las frecuencias agudas. Quiere decir que es un micrófono direccional, llamémoslo así, y de ahí vamos a ver qué es direccional, qué es omnidireccional, qué es cardioide, pero quiere decir que es un micrófono para las frecuencias agudas, por ejemplo, para platillo, para violines, para flautas traversas. Para eso son los micrófonos de condensador, ya que responden a esa frecuencia tan aguda, ¿ok? Como por ejemplo este micrófono, un Shure Beta 58, debe tener una respuesta en frecuencia en los 3 kHz, ya que es un micrófono vocal, especialmente para la voz. Y la voz ciertamente está como desde los 800 Hz hasta los 4 kHz más o menos. Creo que está la voz. Así que si tiene esa respuesta en frecuencia entre ese rango, yo creo que está en los 3 kHz, 2 kHz, no recuerdo muy bien. No recuerdo bien, pero si ustedes pueden investigar en sus casas, les invito a que se metan a googlear y empiecen a investigar acerca de respuesta en frecuencia, se metan a investigar entre sensibilidad de los micrófonos y busquen los micrófonos que ustedes ocupan en sus iglesias, ya que estos micrófonos a ustedes le van a dar muchas pistas para lo que se debería escuchar, ¿ya? Ahora, ¿qué es un patrón polar? El patrón polar es la capacidad que tiene el micrófono para captar una señal. Y esto va en función de los 360 grados que existen, ¿ok? Y para eso, tenemos muchas clases de patrones polares. Tenemos patrón cardioide, omnidireccional, hipercardioide, bidireccional y supercardioide. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Con este micrófono, especialmente con este micrófono. Este micrófono es un micrófono dinámico patrón polar cardioide. ¿Qué significa esto? Que este micrófono si lo ponemos así, si lo ponemos así, ¿verdad? Tiene un corazón hacia mí, ¿verdad? En forma de un corazón. Voy a dibujarlo. Es así y así. Bueno, la verdad va a aparecer, al lado va a aparecer las nóminas de los patrones polares. Y van a ver que el patrón polar cardioide tiene justamente la forma de un corazón. Por eso se le denominó patrón polar cardioide, ya que el micrófono solamente capta mi voz y hacia atrás tiene pérdida o tiene cancelación, ya que está hecho especialmente para que se escuche esta parte de la voz y de aquí para atrás no se escuche nada, solamente hacia adelante. Es normal que ustedes, no sé si han visto que los trompetistas le ponen como un coso, un tipo de em, círculo, creo que es de policarbonato, creo que al soplar ellos, la presión acústica solamente se concentra al frente, no se escapa nada. Y es para que capte toda la frecuencia que ellos quieren, o sea, todo la señal que ellos le están enviando. Y así en adelante tenemos patrón polar omnidireccional, quiere decir que el micrófono capta todo. Por ejemplo, un micrófono de condensador, por ejemplo, puede llegar a tener un patrón polar omnidireccional, quiere decir que el micrófono capta en todas las direcciones. Eso quiere decir omnidireccional.
Así como también existen los patrones polares bidireccionales. Quiere decir que... esto no sé si ustedes lo han visto, que en las radios ocupan muchas veces este micrófono. Es un micrófono que está un periodista está por este lado y el otro periodista está por el otro lado. Entonces tiene un antipop acá y el otro tiene un antipop allá. Pero es el mismo micrófono, es exactamente el mismo micrófono. Nada más que a este micrófono se escucha por los dos lados. Por eso es bidireccional, ya que tanto se escucha por este lado que por ese lado. ¿Ok? Entonces por eso es bidireccional, porque el lóbulo de la captación que tiene está hacia ese lado y hacia este lado. ¿Bien? Tenemos el supercardioide que la, digamos, la cancelación está mucho más agresiva, ya que capta mucho más, mucho más hacia mi voz que hacia atrás. Tiene un pequeño lóbulo hacia atrás que lo hace que se escuche un poquito, pero está construido para que escuche solamente mi voz. Tenemos el hipercardioide, que ya viene siendo como un poco más direccional, pero con la diferencia de que tiene un pequeño lóbulo hacia atrás que también lo hace escucharse un poquito hacia atrás, pero es pequeño, ya que está eh, eh, hecho para que se escuche realmente solamente mi voz y nada de lo que hay a estos lados. En el caso del cardioide, un poco alcanza a captar lo que hay a estos lados. En el caso del hipercardioide, el lóbulo es más cerrado, se cierra más el lóbulo, ya que hace que capte solamente lo que está al frente del micrófono. Y tenemos también un patrón polar direccional, un micrófono direccional, que solamente capta lo que hay delante de él y es como un tipo láser, algo así. Bien, así que chicos, eso sería la clase de hoy de micrófonos. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. Quiero que por favor se suscriban a la página, no, por favor nos visiten, conózcanos. Tenemos el Facebook, Campamento de Músicos, Instagram también, Campamento de Músicos, también tenemos Instagram MSFA, también tenemos un Facebook MSFA. Y nuestro canal de YouTube, por supuesto, quiero que por favor se suscriban, por favor, y les envío un gran abrazo. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para sus vidas y que es lo que nosotros tenemos que hacer a la verdad en este tiempo, que no podemos salir. Así que, qué más provechoso que estudiar un poco, aprender un poco? Nunca está de más. Sobre todo para los músicos, porque los músicos son los más favorecidos al saber estas cosas, ya que es una herramienta súper útil al momento de tomar un micrófono y saber qué micrófono estamos tomando y poder escoger un mejor micrófono. Yo tengo este micrófono, Shure Beta 58. Tengo también un SM58, un Shure SM58. Yo diría que no tiene nada que envidiarle a este, pero a mi parecer este micrófono se escucha más claro. Tiene un poco más claridad y eso quiere decir un poco con su sensibilidad, quiere decir un poco con su respuesta en frecuencia, también y varios factores más que lo hacen que este micrófono sea un micrófono de alta gama, a la verdad. Pero a mí me gusta más el Beta 57. Pero igual ocupo mi micrófono, lo amo, el micrófono. Así que eso chicos, Dios les bendiga, un abrazo y que estén bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.